de cuánta gente por aquí hoy conectándose ya. Muchas buenas tardes, bienvenidos a todos. Voy esperando que se conecte la gente que está en la sala de espera. Le doy la bienvenida también a todas las personas que nos están siguiendo a través de Facebook en directo. Ya sabéis que esto se emite también a través de nuestras redes sociales del Instituto Cervantes de Lisboa. Y bueno, bienvenidos a esta segunda cita de la cuarta edición del ciclo viajero, Viajemos Juntos, del Instituto Cervantes de Lisboa. Hoy no está Olvido Salazar con nosotros y aparte de la presentación de nuestro segundo invitado, pues os doy la bienvenida también. Un placer ver a tanta gente. Y bueno, después de nuestro primer encuentro de este año, hace un mes, hablando sobre Barco Stop con Araria Leuterstein, como os comentaba en ese momento, nuestra segunda cita de hoy, 8 de abril, va a ser un poco diferente. Siempre intentamos buscar perfiles muy diferentes para este ciclo. Y hoy tenemos con nosotros a Antonio Pita. Antonio Pita es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y es experto en relaciones internacionales. Hablando un poco de su currículum como periodista, luego lo iremos desgranando durante nuestra charla, deciros que entre 2005 y 2006 ocupó la corresponsalía de la agencia EFE en París y posteriormente la de Israel y Palestina hasta el año 2013. Es en el año 2015 cuando se incorpora al diario El País, donde trabaja actualmente, donde cubrió inicialmente la información sobre los países de los Balcanes y desde el año 2022 regresó a Jerusalén una vez más como corresponsal. Vamos a hablar con Antonio sobre, naturalmente, sobre el conflicto en Oriente Medio, pero también sobre sus experiencias periodísticas y etapas vitales y profesionales en otros países, como ha podido ser en Marruecos. Iremos hablando de todo eso a lo largo de esta horita y media que tenemos. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando, Eduardo y el resto. Pues bienvenido al Instituto Cervantes de Lisboa, aunque te tengo que decir que aquí hay gente de muchos lugares más allá de Lisboa, porque tenemos seguidores que están con nosotros mensualmente y recordaros que los protagonistas a nivel de entrevista también sois vosotros, los que estáis aquí en el público. En cualquier momento, si queréis interrumpir, hablar directamente con Antonio, hacer alguna pregunta, algún comentario, lo podéis hacer, bien a través del chat o bien pidiendo directamente la palabra y charlando con él. Un poco para introducir el tema, Antonio, cuéntanos si el periodismo para ti es una vocación que comienza ya desde tu infancia, que tenías desde pequeñito, o cómo surge, ¿por qué decides estudiar periodismo? Pues bueno, yo supongo que en estas ocasiones, además cuando uno ya cumple años y lleva muchos dedicándose al periodismo, queda muy bien decir que desde pequeñito Eso efectivamente. tenías muy claro qué era lo que querías hacer, pero no es mi caso. Yo hasta bastante tarde en secundaria dudaba entre estudiar filosofía, historia, etcétera. En parte, yo creo por una visión que venía mucho de mi familia, de separar ciencias y letras de una forma muy rígida que ya no se hace tanto, y periodismo, bueno, como que se veía como una cosa que no era tan puro de letras y que a lo mejor convenía por si acaso estudiaba también psicología, que aprendiese algo de matemáticas. En fin, en realidad es algo como siempre habían entrado, había una cierta tradición de lectura en mi casa, siempre habían entrado periódicos, es verdad, pero la idea de ser periodista no estaba tan presente. Y siempre me río, mi padre, que falleció hace aproximadamente un año y era militar, en realidad su sueño creo que era que yo hubiese sido diplomático, ¿no? Y en realidad tiene que ver un poco con el prestigio, con todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que no, realmente hasta el último año de secundaria no puse claramente. Es verdad que luego sí que era mi primera opción
como carrera que estudiar. Cuando llegué ya el último año de secundaria sí que tenía bastante claro qué era lo que quería hacer. Y bueno, desde luego no me arrepiento porque hay una cosa que sí que me doy cuenta cuando hablo con amigos, con compañeros, etcétera, es que es una profesión que te permite algo maravilloso que es aprender en todo momento. Es decir, lo mismo que te genera un vértigo cuando afrontas un artículo de un tema que conoces menos, que es Ujú. precisamente el pisar arenas más movedizas, tiene un elemento de aprendizaje que es súper bonito, mientras que en muchos trabajos es verdad que se basan más en la repetición o en la aplicación de los conocimientos. Esto también de una parte técnica, de una parte de repetición de lo que ya te sabes y contárselo al lector, pero hay una parte de aprendizaje muy importante. Y luego, por otro lado, pues que te da acceso que es algo que noto más cuando viajo como turista, ¿no? Que echo un poco de menos la parte de tener acceso a hablar con gente que es muy Claro, interesante o que tiene historias fascinantes a las que en cierto modo tengo acceso porque llevo diciendo que soy periodista o porque he hecho la llamada como periodista y que si eres turista queda un poco más raro. Obviamente siempre se dan situaciones en las que te tomas un café con alguien y te cuenta su vida y es fascinante y estás como turista, ¿no? Pero bueno, es verdad que el periodismo lo incluye como parte de tu vida. Luego está todo lo otro que no aparece en los artículos, que es mucho menos épico y que forma parte más de tu de las experiencia. rutinas, ¿no? Pero Ujú. Y a nivel, claro, supongo que eso que me decías sobre los deseos familiares relacionados con la diplomacia internacional también tuvieron algo de peso en que después de estudiar, al terminar los estudios de periodismo, te encamines hacia el mundo hacia el campo de las relaciones internacionales. yo creo que eso tiene más que ver con que es verdad que es una casa en la que, bueno, había una cultura del viaje, un viaje muy turístico, ¿no? Ujú. Pero digamos que sí que o sea, viajé en la adolescencia con mi madre, me interesaba el mundo de las lenguas. Bueno, poco a poco también hay una cosa, a veces la memoria es muy traidora, ¿no? Y uno reescribe mucho determinadas cosas. También acabas siendo muy consciente con el paso del tiempo de hasta qué punto tu mirada es etnocéntrica europea, ¿no? Porque de hecho lo que yo conocí mejor como turista, desde luego era Europa, ¿no? Claro. Y bueno, una de las cosas bonitas también de irte a un sitio, como luego hablaremos, como me fui yo a Jerusalén, que no formaba parte de mis intereses iniciales, pues te abre mucho, ¿no? O sea, te muestra realmente el desconocimiento que a veces nosotros tenemos de otras partes del mundo y que es un poco a la inversa, a veces, pero menos, porque los centros de poder obviamente son los que más generan cultura, conocimiento, imágenes, ¿no? Sí, siempre sucede eso, que da la impresión que el resto del mundo conoce más de Occidente, de la manera de vivir en Occidente, de lo que es al revés, ¿no? De lo que sabemos nosotros del resto del mundo. Sí, bueno, eso es muy típico cuando viajas a Nueva York, ¿no? Yo creo que Ujú, tienes la sensación de que estás en una película y tú ujú. tienes esas Sí, sensaciones claro, porque has visto muchas películas ambientadas en Nueva York, ¿no? Y si vas a Irán, pues tienes una sensación de que no has visto eso porque generalmente no sale así en las películas. claro, un poco lo que se llama el shock cultural, que hablamos tanto aquí cuando tratamos estos temas con los diferentes viajeros. Cuando leía tu currículum como profesional de periodismo ahora al iniciar nuestra charla, supongo que los que nos están siguiendo han tenido la misma sensación que he tenido yo mientras preparaba esta charla, mientras estudiaba tu recorrido. Y es que para lo joven que eres, has estado en muchos sitios, has ocupado ya diferentes puestos de responsabilidad, con lo cual entiendo que tu camino profesional empieza ya en F, que es lo que tenía yo escrito como primer punto, inmediatamente al terminar la formación, ¿no? Sí, yo estudio periodismo y luego es verdad que sí que siento bastante claro que quiero irme hacia el ámbito internacional. En Ujú. general, el ámbito cultural y el internacional son los dos un poco.
en los que tenía claro que eran los que me quería ir, ¿no? Y bueno, y estudié un máster de Relaciones Internacionales también en la Complutense, que eran 2 años, y precisamente después de eso es cuando obtuve una beca de periodismo, por la que fui un año a Marruecos, donde ya empecé a colaborar con La Voz de Galicia, y posteriormente fui a París y luego acabó la beca, y ya me iba a quedar allí con la agencia de noticias francesa, que me contrató. Iba a estar con Euronews, pero fue cuando justo ese 2007 me llamaron de EFE para hacerme la oferta de ir a Jerusalén con la agencia EFE, que es eso donde estuve de 2007 a 2013. Entonces, tu primer contacto con Israel surge, podemos decir, como una oportunidad, no se debe a un interés histórico que tuvieras tú anteriormente. No, no No. particularmente. Es verdad que cualquiera que venimos de internacional, obviamente ahí teníamos módulos específicos de Oriente Medio, del conflicto palestino-israelí, etcétera. No era mi ámbito particularmente, mi trabajo fin de máster no iba de eso para nada. Eh, y había otras partes del mundo que me atraían más, ¿no? Pero eso forma parte también un poco de lo que me ha ido pasando luego, ¿no? Es decir, cuando yo entré, volví a internacional en el país, bueno, el momento en el que realmente entré en internacional de forma así sólida en el país, después de haber estado en la parte digital de la portada, el responsable internacional me ofreció cubrir, en realidad no eran todos los Balcanes porque estaban divididos, pero bueno, más bien lo que se suelen llamar eso, los Balcanes occidentales, y una parte de los que sí están, o sea, Croacia, Eslovenia, que están en la Unión Europea, etcétera. Y para mí era un poco esa, justamente esa, lo que hablamos, ¿no? Esa terra incógnita que te genera mucho vértigo y a la vez una experiencia maravillosa. Luego hablaremos, si quieres, precisamente por lo que tiene de aprendizaje, ¿no? Y Ujú. eso es muy bonito. Al final, es verdad que en el periodismo, tanto internacional como otro tipo de periodismo, hay una serie de cosas que son comunes, ¿no? Es decir, la curiosidad, la búsqueda de historias, entender dónde puede haber algo, unos determinados mecanismos de rigor para lo que publicar, lo que no publicar. Eh, bueno, de hecho, por ejemplo, en los atentados del 11M siempre se cuentan, hubo periodistas de deportes que fueron los primeros que tuvieron que dar la noticia, ¿no? Por la situación, y estaban ahí movilizados, y al final era como el mismo tipo de información, y en determinados periódicos, bueno, la gente pasa de deportes a cultura, economía internacional. Pero bueno, también hay perfiles, y el mío es claramente internacional. Ujú. Luego, si tenemos tiempo, tal vez podemos volver también dependiendo de los deseos y de los intereses de nuestros asistentes, de nuestro público. Podemos volver un poco a comentar temas de los Balcanes que os puedan interesar a todos los que queráis preguntar a Antonio, temas de Marruecos, que también ha dicho que conoce. Pero bueno, teniendo en cuenta la actualidad, yo creo que podemos empezar a internarnos ya en el tema que supongo que interesa fundamentalmente a muchas de las personas que estáis hoy aquí presentes, y es en el hecho de que Antonio es corresponsal del país en Israel. Y bueno, cuéntanos un poco dónde vives y tu trabajo supone que no solo estás en el lugar donde tienes tu residencia, sino que te mueves por todo el país. ¿Cómo han sido, digamos, estos años allí antes del 7 de octubre? Que supongo que el 7 de octubre del año pasado cambian mucho las cosas en tu día a día. Sí, son dos fases en realidad muy distintas, porque la primera fase, los primeros 7 años, estaba en la agencia F, y eso significaba dos cosas. Una, que tenías un espacio físico, que es la delegación de la agencia, con otros compañeros con los que te repartías el trabajo, por lo cual ya había un elemento ahí social importante, y aparte yo no era el jefe, yo era un redactor. eh, Eso obviamente es muy importante porque tu casa y tu lugar de trabajo son distintos. Y luego, por otro lado, el nivel de exigencia es obviamente diferente porque, bueno, pues al final ahí es más fácil tener turnos, no eres yo no era el responsable. eh,
los mecanismos, o sea, la formación de un teletipo es más sobria, siempre menos adjetivada, tienes menos necesidad de buscar un ángulo, de meter un elemento analítico o de intentar dar al lector aquello que sí que espera cuando abre el diario El País, ¿no? Que es ese plus, porque al fin y al cabo las agencias de noticias escriben un poco para los lectores, pero también para periodistas, es otro estilo, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso también ahí hay un elemento de crecimiento como periodista, de madurez y de responsabilidad de estar en el primer periódico en español del mundo, ser el corresponsal y entender que, que al fin y al cabo eres el que más sabe del Ujú, periódico de esa zona ujú, y que te toca y que eres tú y que te ujú, toca eso y que bueno, pues que lo que tienes que hacer va más allá del teletipo, ¿no? Tienes que buscar siempre las mejores fuentes, entrevistas de peso, no cualquier experto. Como siempre en todo, hay días que uno hace más cosas de carril y salva la partida y otros días pues uno hace cosas de las que está más orgulloso, ¿no? Pero bueno, lo fundamental cuando hablas de lo de la vida y tal, bueno, yo vivo en Jerusalén, vivo de hecho por casualidad porque es donde vivía el anterior corresponsal y yo decidí quedarme de momento en su casa, en el mismo barrio en el que viví 6 de los 7 años que viví la primera vez. Así que tiene un poco de déjà vu. Es, por cierto, curioso porque se cumplía el año que tenía firmado de compromiso. En fin, esto es personal, pero creo que es divertido. Se cumplía el año que había firmado de permanencia obligatoria en esta casa y tenía la intención de mudarme precisamente por no vivir en el mismo barrio en el que ya viví. Y, y mi punto de partida era que el 8 de octubre de 2023 yo empezaba a buscar casa para cambiarme, lo que uf. obviamente nunca ha sucedido. Qué coincidencia, ¿no? Sí, porque yo no estaba en Jerusalén el 7 de octubre. Ujú, Precisamente, bueno, esto forma parte de porque el ataque fue cuando fue, ¿no? ujú, El tema clave que había habido en Israel, sobre todo, que es lo que había monopolizado un poco la agenda informativa, había sido de todos los, yo cubro Israel, Palestina, Jordania, Siria, Líbano y bueno, en teoría también Egipto. Lo que pasa es que ahí tenemos un compañero colaborador, Mark, por lo cual generalmente él cubre Egipto. Eso significa, bueno, obviamente Siria está todo el tema de la complejidad de la guerra, de que no podemos acceder a la parte controlada por el gobierno, etcétera. Pero estuve en Líbano, que es un país absolutamente fascinante, para hacer unos reportajes muy interesantes, porque además vive un momento muy particular. Em, Aunque no es completamente mi zona, estuve en Turquía cuando el terremoto de Turquía y también pude entrar en Siria en la parte rebelde que controla Turquía durante un día, que fue tremendamente interesante, impactante, la verdad. Y llevaba tiempo queriendo ir a Jordania, porque son esos países en los que parece que no pasa nada, pero sí, entonces, bueno, había una serie de artículos que llevaba tiempo queriendo hacer. Pero el tema que había marcado todo, básicamente desde noviembre de 2022, cuando llegó al poder, volvió al poder Netanyahu con su actual coalición de gobierno, fue la reforma judicial y las manifestaciones, que fueron muy importantes. Entonces, el tema marcó mucho la agenda y hubo un receso con motivo de la festividad de Sukkot y ahí se juntó como una semana en la que sentí que con el receso parlamentario y la festividad de Sukkot pues me podía acercar a Jordania a hacer esos reportajes que tenía pendiente. Y creo que fui el 31 de septiembre o 30, no sé cuántos días tiene el mes, y volvía el 7. Había sido una semana muy intensa de cuando uno va afuera, generalmente acumula mucho material, trabaja mucho con la idea de luego volver y escribirlo, salvo que vayas como lo del terremoto, que hay por la mañana, te claro. levantas pronto, haces todo, escribes por la tarde para entregar. Y justamente, pues mi idea era volverme el 7 de la mañana tranquilamente, levantarme por fin tarde un día, desayunar con calma y volver a Jerusalén. Ese era el plan. Y el 8 empezar a buscar casa. Así que obviamente nunca pasó.
Y cambió todo con la noticia, te cambió la vida, claro, en ese sentido. Sí, aparte me sabe un poco mal hablar de esto y hablar de este el yo, porque lo que pasa es tan trágico que yo estoy trabajando mucho, pues es casi un poco banal, ¿no? Pero bueno, entiendo que estamos hablando aquí Sí, de de tu mi vida, mis experiencia, entonces, experiencias, efectivamente. efectivamente. Aquí lo interesante es conocer tu experiencia personal en ese lugar y cómo ha cambiado la vida a raíz de Sí, esto. Yo quería aprovechar, precisamente aludiendo un poco, haciendo referencia a eso que decías del conocimiento implícito que lleva el hecho de vivir y de trabajar tantos años allí. Quería aprovechar esta oportunidad para exprimirte un poco los conocimientos que tienes, así como el mes pasado hablábamos de conceptos totalmente diferentes y Aralia nos explicaba qué es el barco stop, pues hoy algo que al público seguro que le suena mucho más, pero que muchas veces no es o no son tan conocidos. Determinados conceptos que usamos casi a diario, que muchas veces mezclamos. Yo veo por aquí caras conocidas y sé que hay muchos lectores, grandes lectoras diarias de periódicos y seguramente que domináis ciertos conceptos, pero por si acaso me gustaría tratarlos brevemente con Antonio. Empezando por algo, en principio bastante básico pero importante, y es la diferencia entre el sionismo y el judaísmo. Explícanos un poco, de manera breve, la diferencia entre estas dos palabras, entre estos dos conceptos. bueno, precisamente es curioso porque cuando entra la palabra sionismo, ¿no? Que como que se ha ido cargando mucho y que se usa mucho de forma insultante, etcétera, ya la propia definición deja contentos o descontentos a uno. Pero bueno, Ujú, básicamente el judaísmo, es decir, los judíos son por un lado una religión y por un lado un pueblo. Es decir, el judaísmo es una religión, pero la identidad como judío se desarrolla también como pueblo. Todo esto tiene un elemento también histórico, es decir, las autodefiniciones como pueblo es algo relativamente tardío. Podías sentir pertenencia a un colectivo, pero la idea de entender que eres un pueblo o una nación más bien que aspira a un estado, eso no existe hasta el siglo XIX con el nacimiento del sionismo. El nacimiento del sionismo es en el marco de un momento en el siglo XIX con el romanticismo en el que muchos otros movimientos nacionalistas surgen, ¿no? Obviamente País Vasco, Cataluña, Italia, etcétera. Vamos, no hay mil ejemplos. Eh, bueno, el fundador sería un periodista, Theodor Herzl, que básicamente lo que viene a decir es, eh, bueno, me voy un poquito antes. Hay un momento en el judaísmo en el que hay una especie de ruptura entre aquellos que pretenden más integrarse, no me gusta la palabra integrarse, pero es decir, lo que llaman la salida del gueto en ujú, términos históricos. Dejar de vivir las vidas que se solían llevar en el shtetl, hablamos por ejemplo del centro-este de Europa, en el que las vidas están articuladas en torno a la vida judía y adoptar unas costumbres, una vestimenta y una secularización de las costumbres eh, que les meta más en la vida día a día fuera del ámbito judío, ¿no? Todo esto está muy vinculado a la Revolución Francesa, que es el primer momento en el que los judíos obtienen la igualdad sobre la ley en cuanto a las tierras que pueden tener o su carácter como ciudadanos. Entonces, a raíz de eso, hay un movimiento, la escala, que viene a buscar esa integración, ¿no? Y hay justamente una reacción, que de ahí vienen todas esas imágenes tan curiosas de los ultraortodoxos, los gorros y tal, que precisamente son los que están contra la modernidad y tienen frases en ese sentido y lo que es como un movimiento de reacción ante eso. Ahí hay una especie de ruptura en el seno del judaísmo, pero lo que sucede, y en parte tiene mucho que ver el caso del juicio de Albert Dreyfus, que cubre como periodista Theodor Herzl, que es un caso en el que hay una condena famosa del yo acuso de Mirzola, que tiene mucho que ver con que Dreyfus era judío, y entonces, aunque era una idea que en medio había surgido, en la práctica nadie coge
hasta nadie hace lo que Herzl, que es escribir un libro que se titula El Estado judío, y lo que viene a decir es, durante siglos hemos sufrido antisemitismo. Ujú, Hemos intentado distintas formas, una de ellas la asimilación, que tampoco gustaba a muchísima parte de judíos porque podía llevar a la desaparición de los judíos por la integración con los no judíos, ¿no? ujú, Entonces, después de buscar todas estas fórmulas, hemos llegado a la conclusión de que lo único que puede solucionar aquello que se llamaba el problema judío y que era un marco teórico que habían hecho los judíos, pero que los judíos asumieron como propio el tema de cómo resolvemos lo nuestro, ¿no? Eso generó la idea de la autodeterminación como pueblo, o sea, los judíos somos un pueblo y queremos un Estado. Solamente en ese Estado vamos a estar libres de antisemitismo y vamos a poder tener autonomía, ¿no? Esa idea al principio la siguen cuatro, o sea, que sí, no es muy popular. La inmensa mayoría de los judíos, sobre todo la parte más socialista, que había, era muy, o sea, entre los judíos era muy popular el comunismo, el socialismo, dicen, no, nosotros tenemos que luchar por nuestros derechos igual que el resto, no tener un Estado propio, pero bueno, resumiendo un poco la situación, va ganando adeptos, Herzl hace una labor diplomática, se van haciendo congresos, se va reuniendo con los poderes en ese momento, el Imperio Otomano, etcétera, consigue la Declaración Balfour, que es la primera vez que será el entonces ministro de Exteriores del Reino Unido, que dice que ve con buenos ojos la creación de un hogar judío nacional en Palestina. Por cierto, cuando Herzl escribe su libro, él no dice dónde tiene que estar el Estado. De hecho, su primera opción es Argentina, porque ya había habido, iba a hay comentar, unas sí. colonias de Rothschild. La segunda opción habla de Palestina por Ujú, la conexión histórica del pueblo judío, pero no había un elemento religioso fundamental, ni siquiera dejaba claro dónde tenía que ser. En los propios congresos se abordan otras opciones, como Uganda incluso y tal, pero al final se ujú, descartan, bueno, por una serie de motivos, ¿no? Y lo que viene pasando es que hay un momento, ya había una oleada de migración previa a Palestina que estaba más motivada por los pogromos en la Rusia zarista, pero empieza la inmigración sionista. O sea, es decir, la gente que va con la idea de vamos a crear aquí nuestro Estado. Nace en ese momento básicamente en paralelo, vinculado, Eliezer Ben Yehuda crea la idea de rescatar el hebreo clásico, el hebreo bíblico y convertirlo en una lengua que pueda unir a todos los judíos y comunicarse en el marco de ese movimiento, y que se crea el hebreo moderno. ujú, Eh, Básicamente es él el que lo mueve, y todo eso va generando esas oleadas de migración, y esa migración obviamente acaba generando un conflicto, porque hay un momento en el que la población nativa palestina entiende que esta gente que llega y compra tierras y tal, pues se quiere quedar y que van a acabar perdiendo parte de su tierra. Y eso es lo que genera los primeros conflictos, bueno, que cada vez son mayores. En 1929 hay una explosión de violencia bastante fuerte, unas matanzas, etcétera. Y claro, también luego obviamente está el elemento del nazismo, es decir, el ascenso del nazismo hace que gente que dudaba si irse o no irse, muchos se fueron a otros sitios, pero muchos emigraron a Palestina, y en general, bueno, llegó un momento en el que los británicos no sabían qué hacer, los niveles de violencia eran muy grandes, Naciones Unidas intentaba plantear una idea, una comisión se creó, o tal, así, 1947, plan de partición de Naciones Unidas. Los árabes lo rechazan porque sienten que pierden la mitad de la que era su tierra y no tienen por qué. Y a partir de ahí ya básicamente se desencadena una especie de guerra no declarada entre los palestinos y las milicias judías que hay en el interior, hasta que en 1948 David Ben-Gurión declara el nacimiento del Estado de Israel y comienza la primera guerra árabe-israelí con el ataque de los países vecinos. Bueno, ujú. eso es todo un poco el resumen. Entonces, el sionismo sería, es muy interesante porque yo creo que tiene dos cosas, y esto es según a quien le preguntes, ¿no? Tiene un elemento de movimiento nacional judío, es decir, es el movimiento del pueblo judío para buscar un Estado, pero a la vez es un elemento, es un movimiento colonial, que es la parte que más destacan los palestinos, es decir,
como europeos, porque es un momento de europeos, ellos veían el mundo como europeos en el siglo XIX, es decir, vamos donde queremos, el resto son, hay una frase en el Estado judío de Herzl que habla de crear la vanguardia en medio de la barbarie, es decir, la civilización en medio de la barbarie, creo que es, o sea, Ujú, esta idea de que somos mejores no viene de que sean judíos y se crean el pueblo elegido, como a veces se dice, ujú. viene de que eran europeos. Entonces, ese elemento en el sionismo, que además era mayoritariamente secular, es un elemento básico. Entonces sí tiene un elemento claramente colonial y tiene un elemento a la vez de movimiento nacional de un pueblo perseguido durante siglos y que responde al antisemitismo con la idea de tener un Estado propio. No sé si a lo largo del siglo XX y en este siglo XXI, esa idea original del sionismo, eh, que como bien explicas, nace también provocado por el hecho de que no exista un Estado donde el pueblo judío pueda vivir. Pero no sé si sus ideas a lo largo de las décadas se han podido radicalizar un poco, si tú lo consideras así. No sé hasta qué punto en la idea original del sionismo había eh, mm, una relación tan directa, un respeto tan radical, por ejemplo, a la Torá, ¿no? Y no sé, la idea es que a veces me da la impresión de que existe como, no sé si definirlo como un neosionismo radicalizado en relación a esa teoría inicial de finales del siglo XIX. Sí, desde luego. O sea, ha cambiado varias cosas. A ver, o sea, en el sionismo, insisto, en tanto que europeo, hay una idea colonial clara y no hay más que ver los propios diarios de Ben Gurión, donde ellos tienen muy claro que ellos son nosotros y dejan muy claro que si tienen que utilizar la fuerza, lo van a hacer. Y que hay un elemento de que si como sucedió con la Nakba, es decir, si esto tiene que ir de limpieza étnica, pues va a haber limpieza étnica. Porque además esto sucede 3 años después del Holocausto, donde todo se percibe de una forma más existencial, ¿no? Pero luego, obviamente, o sea, ahora mismo lo que sucede es que de verdad, Fernando, no puedes hablar con un israelí que te vaya a dar la misma definición de sionismo, Claro. porque al final es un movimiento nacionalista que tenía un objetivo que ya se ha cumplido. Hay incluso, se habla incluso de si no se debería reformar la letra del himno de Israel, porque esa tikvah, que es la esperanza, habla de la esperanza que ya se ha cumplido. Entonces, cada persona, cada israelí, diría cada judío, pero sobre todo cada israelí judío, cuando usa el término sionismo, se define como sionista, está hablando de una cosa distinta, está hablando de una cosa completamente distinta. Lo que pasa es que en realidad la palabra ya no significa nada. Hoy decir que uno es sionista no significa absolutamente nada, Ujú, porque precisamente la izquierda sionista partidaria de los dos estados considera que ellos representan el sionismo frente a los que ponen en peligro la supervivencia del Estado de Israel como Estado democrático y judío, queriendo echar a más gente, construir más asentamientos, etcétera. Y al revés, los otros les dicen que han olvidado lo que es el sionismo, que el sionismo va de colonizar y de conquistar tierras y que ellos están vendiendo al Estado y poniendo en riesgo la supervivencia por ser buenos del Estado de Israel. Es decir, se usa mucho la palabra como un ataque o como una reivindicación, pero obviamente el Israel de hoy no es el Israel de 1948. Todo esto igual depende, es decir, digamos que hay una serie de historiadores o de activistas que plantean una línea muy clara, ¿no? Y esto se suele llamar la Nakba continua, es decir, la idea de ujú. que el proyecto desde el 48, con la expulsión de o huida de 2/3 de los palestinos que vivían aquí, no es muy distinto que ahora. Luego están los que marcan el punto de inflexión, como el historiador que entrevistaba el otro día, Moshe Zimmerman, en la Guerra de los 6 días, ¿no? Israel toma el Sinaí a Egipto, los Altos del Golán a Siria, Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, se emborracha de poder y le convierte en un ocupante militarmente, eh, porque es decir, las fronteras que ahora mismo se consideran legítimas, reconocidas del Estado de Israel y de Palestina, de acuerdo de Naciones Unidas, son las que surgen de la guerra de la Primera Guerra, ¿no? Lo que hoy hay, las fronteras posteriores a la Guerra de los 6 días, son las que se consideran ilegítimas, ¿no? Entonces,
también esa guerra da mucho peso a elementos que eran relativamente tangenciales cuando nace el sionismo. El sionismo es un movimiento muy hecho por europeos que, por supuesto, se sentían superiores a la gente que había aquí. Sobre eso no hay ninguna duda. Está ahí. Y actuaban como tal. Pero por lo general eran seculares y por lo general de ideas socialistas y muchos de ellos venían huyendo de persecución. Eso no tiene nada que ver con lo que sucede ahora. Ahora hay un país que lleva 2 décadas con un nivel de derechización, elementos mesiánicos, la forma de entender qué es ser judío cada vez se percibe más de manera religiosa y luego, como estamos viendo estos días en Gaza, o sea, el nivel de deshumanización de los palestinos es una cosa espectacular, es decir, hablamos bueno, quiero decir, hablamos de que el 88% de la población aprueba la guerra, hablamos de que más del 40% cree que se ha utilizado poca fuerza en Gaza, con el número de muertos que hay. Hablamos de que la mayoría está en contra de que entre ayuda humanitaria a Gaza porque considera que habría que apretar más hasta que salgan los rehenes. Y bueno, esa es la realidad. Entonces, mucha de esa gente te dirá que es sionista, pero es que en realidad ni siquiera, insisto, ni siquiera está muy claro, ¿no? Luego hay otro elemento que ha surgido ahora que es bastante interesante, que es el del posionismo, que se habla mucho, la idea de la solución de un Estado, que bueno, está más, yo creo es básicamente anecdótica en algunos ámbitos académicos o muy activistas, pero que no la quiere ninguna de las dos poblaciones. En definitiva, el sionismo creo que es una palabra que hoy se usa mucho fuera, pero dentro se usa a la carta. Ahora que comentabas tú lo que está, las barbaridades, las atrocidades que están sucediendo en la Franja de Gaza, te quería preguntar también en relación a esa actitud que tiene el pueblo local en Israel. ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que el pueblo israelí está viendo a través de los medios audiovisuales, a través de la televisión? También incluso te preguntaría a través de redes sociales, porque me podrías decir, bueno, es que la televisión aquí ofrece esta visión, pero hoy en día no sé hasta qué punto es viable que en Israel la gente no esté, a la gente no le estén llegando las imágenes que nos llegan al resto de la humanidad y que están provocando esta actitud de indignación prácticamente en todo el globo. ¿Qué es lo que está viendo el pueblo de Israel de este conflicto? Mm. Bueno, o sea, en realidad creo que es sumamente interesante que va más allá y entra ya en el ámbito de la psicología social y todo, ¿no? O sea, lo primero es, eh, Israel ha vivido este ataque, primero despertándole todos los fantasmas del holocausto por cómo sucedió y por la idea de la indefensión y por la idea de que el Estado de Israel precisamente es el Estado más fuerte que va a proteger siempre. Y lo que pasó es que hubo un ataque de unos que los tenían ahí por amortizados, encerrados y tal, que mataron a más de 1.200 personas, tomaron más de 250 rehenes, mientras no llegaba la policía y no llegaba el ejército durante horas y horas y Ya. horas. Mm. Eso fue completamente traumático, fue como el 11S. Y en una cosa que suele pasar mucho aquí, de una forma completamente descontextualizada, es decir, parecía de repente que este conflicto empezó el 7 de octubre, que no había pasado nada antes, que no había ningún contexto sobre lo que había pasado ni nada, ¿no? Entonces, todo esto activó todos los automatismos que suele tener Israel, pues al cubo, ¿no? Es decir, la sensación de hemos sido atacados, la sensación de no entendemos, o sea, no hemos sido atacados porque son animales humanos y el mundo no nos entiende. Por supuesto, al principio sintieron la solidaridad, pero luego enseguida Gaza tomó el foco por los bombardeos y ya se sintieron en ese momento, enseguida, hay un momento muy fuerte del presidente de Israel que le están preguntando por las víctimas civiles en Gaza y está en shock como diciendo, ¿de verdad vamos a hablar de eso con lo que nos ha pasado, ¿no? Y eso ha pasado también con el tema de la violencia sexual con las mujeres, en el 7 de octubre, o sea, son como temas donde todos esos automatismos de país incomprendido,
que conecta con el antisemitismo histórico y tal en las reacciones del mundo, han salido a la luz. Es un país traumatizado en el que ha pasado del dolor, el trauma y la comprensión de las dimensiones de lo que había pasado, que es su jornada más letal en sus 75 años de historia, Ujú. a una especie de recuperación a través de la violencia. Es decir, no somos débiles como fuimos aquel día. Nos pillaron por sorpresa, pero no somos débiles. Seguimos teniendo aviones y tanques y somos fuertes. Y entonces, sobre todo en el primer, segundo, tercer mes, cuando lo que empezaba a pasar era claramente que quedaba en evidencia la desproporción de fuerzas, la capacidad de destrucción que podía causar el ejército de Israel, hubo como una especie de euforia de la violencia. Es decir, por un lado, que es algo que entiendo que a veces, yo escribí un artículo precisamente sobre lo que los israelíes ven en televisión, estuve 10 horas viendo la tele, como entiendo hebreo sin problemas, pues sentí que podía tener ese valor añadido, ¿no? De aportarlo. Ujú. Pero, pero claro, es verdad, la televisión es muy importante como en cualquier país, que siempre los que leemos periódicos pensamos, pero en realidad la mayoría de la población se informa por la televisión. Pero es que aparte en las redes, que yo sigo también y como estoy aquí, por el perfil piensa generalmente que soy israelí o argentino-israelí porque me salen cosas en español, en hebreo. Eh, es una reivindicación de la fuerza, es decir, hay muchos vídeos en TikTok que muestran crímenes de guerra, humillaciones y explosiones, o sea, o destrucción, con bromas o con muchísimo orgullo, ¿no? O sea, recuerdo una frase en la que estaban entrando precisamente periodistas israelíes en Gaza, que ellos se les permiten entrar, a nosotros no, Ujú. y hablaban, no, esta es la prueba de la fuerza de Tzal, ¿no? Del ejército israelí. Entonces, cuando vosotros, nosotros, o sea, cuando en España o en Lisboa veis una cosa, aquí se ve esa misma cosa con otros ojos. Aquí se ve como una muestra de fuerza, una muestra de poderío, una muestra de que no somos el niño en el gueto con las rodillas temblorosas, sino que somos el Estado de Israel. Hay una canción, por cierto, de un rapero que está Y muy te de iba a moda preguntar ahora ahora, por eso. Ujú. Subliminal, ¿no? Y bueno, hay una muy famosa, Harbu Darbu, que es la que es número uno, hay otra de otros dos raperos y el otro lo decía, es uno de los versos. No, no soy un judío tembloroso con las rodillas, un judío con las rodillas temblorosas y asustado, sino un judío con potencia de fuego. Esa idea extremadamente ultranacionalista, militarista, está muy asentada y en momentos como estos como que toma absolutamente toda su fuerza, ¿no? Y eso, y entonces vemos cosas distintas. Cuando se ve el hambre en Gaza, bueno, quiero decir, es que todos los días dicen que jamás roba la ayuda, el propio Netanyahu dice que más del 60%, nadie sabe por qué, no, no hay ninguna prueba de eso, Naciones Unidas jamás ha hablado de eso, pero el discurso cala y entonces, claro, hay gente que se opone a que entre ayuda humanitaria y que se va a manifestar ahí y eso. Y luego eso, sobre todo el elemento de deshumanización brutal que hace que cuando se ven esa gente, no se ve gente de verdad. Ha imperado mucho desde el presidente, que supuestamente era un moderado que paró la reforma judicial, a muchos otros ámbitos, la idea de que nadie es inocente en Gaza. Esta frase no la digo yo, la dice un exministro, la dicen todos los días diputados, la dice una diputada en el Parlamento de que los niños de Gaza se lo han buscado. Esta idea de bien, porque la última vez que se votó hace 2 décadas en Palestina ganó Hamas. Bien, porque hubo civiles que entraron el 7 de octubre y se alegraban del ataque, descontextualizando con que se alegran del ataque, igual que se alegran del ataque los israelíes sobre Gaza, porque hay un elemento de soy el humillado, soy el encerrado y te he dado por una vez, ¿no? Por eso la mayoría de Victoria en una palestinos batalla. apoyan lo del 7 de octubre. Y como hay una disonancia cognitiva, porque siempre hay una disonancia cognitiva, en el caso de los israelíes esa disonancia cognitiva se resuelve a través del jamás se queda la ayuda, las cifras de muertos no son verdad, miente el Ministerio de Sanidad o de sacar alguna imagen así como que están fingiendo, olvidando completamente todo lo otro o el no haber empezado, cuando volveríamos a quién ha empezado qué.
Y en Ujú. el caso de los palestinos, la disonancia cognitiva es que no murieron civiles, que murieron unos pocos civiles el Ah, 7 de octubre porque fueron unos cuantos que había ahí que se les fue la mano, pero que en realidad nadie quería atacar civiles, ni pues eso sí, eso pasó a un dirigente de Hamas, que se fue una entrevista cuando dijeron, hombre, ¿qué me estás contando, no? Esas disonancias cognitivas que son muy propias en dos pueblos que compiten por la condición de víctima. Es decir, en el caso de los israelíes judíos está el elemento de la víctima definitiva por haber sufrido el holocausto y en el caso de los palestinos toda su identidad está construida en torno a la Nakba, o sea, la desposesión y ser víctimas de ocupación. Entonces, esas dos narrativas es como una especie de competición sobre el elemento de víctima que impide a veces reconocer la condición de víctima pasada o presente del otro, ¿no? De todas formas, es un paralelismo que a mí no me gusta mucho hacer porque ahora mismo la situación es la que es decir, ujú, ujú. no es un país que tiene un Estado con armamento nuclear, unos ejércitos más potentes, acusado de genocidio ahora mismo en un tribunal internacional de justicia y más allá de que se determinó no que es genocidio, la cantidad de muertos, de mujeres, de niños muertos, de crímenes de guerra es absolutamente incuestionable, ¿no? Esa es la realidad, esa es la Te haría realidad. la misma pregunta al revés. Es decir, entiendo que evidentemente al no poder entrar a ver lo que está pasando en Gaza es un poco más, es bastante más compleja esta cuestión. Pero bueno, en Jerusalén supongo que el poder encontrar a personas árabes que ofrezcan otra visión y tengan otro pensamiento también nos resultará muy difícil hacer esto en Jerusalén. Yo no conozco la ciudad, pero bueno, cuéntanos un poco tú cómo son los movimientos y demás. ¿Cuál es la actitud que tú notas y cómo entre este pueblo allí en Jerusalén y cómo ha cambiado la convivencia entre judíos y árabes dentro de la propia ciudad de Jerusalén? Mm. Nunca veo auténtica convivencia en Jerusalén, es decir, es una ciudad donde un tercio de la población son judíos ultraortodoxos, que es una proporción como bastante mayor, 3 veces mayor que en el resto de Israel, pero en Jerusalén es muy presente, que básicamente hacen su vida, es decir, están en sus barrios, en sus círculos y tal, y no interactúan mucho con el resto de la gente. Luego otro tercio de población, la que vive en el este, es Palestina, técnicamente bajo ocupación, y luego otro tercio que sería otro, otros israelíes judíos de distinta, o sea, puede ser desde seculares hasta religiosos, tradicionalistas, etcétera, ¿no? En realidad son gente que llevan bastante vidas paralelas, a veces tienen relaciones profesionales. Generalmente hay un elemento jerárquico, es decir, no vas a encontrar básicamente ningún judío que trabaje para un palestino, pero sí vas a encontrar palestinos que trabajen en la construcción, en las cocinas de las cafeterías. Es muy habitual, de hecho, que las camareras sean israelíes, por ejemplo, y los cocineros sean palestinos. No necesariamente de Jerusalén, pueden venir de Cisjordania, que madrugan mucho para cruzar el puesto de control y luego entran y tal. Y nunca, o sea, había algunos lugares de encuentro que no eran ideológicos, es decir, no tenía que ver con una búsqueda de la coexistencia. Siempre ha habido pequeñas islas de coexistencia que eran muy políticas, es decir, lugares donde bares o centros culturales que estaban muy concebidos como lugar de encuentro, súper minoritarios, pero bueno, pero existían. Pero luego había otros lugares que había un determinado encuentro, pues por ejemplo, los fines de semana, cuando yo vine aquí en 2007, había el típico sitio de hummus al que iban los israelíes judíos dentro de la Ujú. ciudad vieja, que es la parte palestina, a comer y se generaba ahí todo un tipo de... Bueno, pues es una relación que tiene un punto paternalista o folclórica, ¿no? Porque vamos Claro, a comer el hummus de los árabes porque claro. es mejor que el nuestro, pero que implicaba un intercambio y que implicaba algo que sí que pasa mucho en estas décadas,
que son todas estas personas que el único israelí judío con el que han hablado es con un soldado. Al final, a veces se nos olvida, pero hasta los años 90, desde que empieza la ocupación, hasta los años 90, no es que fuese una etapa gloriosa, o sea, los palestinos estaban bajo ocupación militar, pero la realidad es que no había fronteras, o sea, quiero decir que la gente se iba a comer marisco a Gaza, cosas que hoy nos parecen imposibles, ¿no? O los gazatíes podían cruzar de un lado a otro, o sea, había toda una serie de contactos y había amistades, o sea, quiero decir, a mí la gente me cuenta amistades que venían a lo mejor de un sentido, o sea, un poco similar a lo que nos pueda pasar en otras cosas, en una relación laboral que es medio jerárquica, pero que acaba generando una amistad, ¿no? Claro que habría un elemento de paternalismo y había una cierta división, pero la gente se felicitaba el nacimiento de un hijo, se felicitaba el Ramadán a los Ujú. musulmanes o el Pesaj a los judíos. Todo eso ha desaparecido prácticamente por completo y hay gente en el norte de Cisjordania y desde luego en Gaza. Precisamente es uno de los elementos. Cuando entran esas generaciones de 20, 25 años a matar en Israel y se dan cuenta de que el plan que consistía en echar abajo esto y a ver cuántos sobrevivimos y si nos llevamos unos cuantos israelíes por delante, de repente descubren que les ha salido muy fácil y que no está ni la policía ni el ejército y que esto es barra libre de ir asesinando a quien esté por delante, eh, eso yo creo que habría sido más difícil sin ese proceso de separación de décadas de suminización y de gente que con 20 años no sabe lo que es un ser humano israelí judío porque no lo sabe, porque lo único que sabe o que ve en él es el enemigo, es el que le mantiene encerrado en Gaza, es el enemigo, sí, o sea, es la deshumanización absoluta, ¿no? Eso Ujú. ha desaparecido y eso antes sí que existía y se nota además mucho cuando vas a estos sitios, pues que tienes el señor de 60 años que habla hebreo, pero incluso los que hablan hebreo porque han estado en prisión. Había otra, o sea, era igual, ¿no? No era un elemento de igualdad, pero había unas conexiones humanas que hoy son a menudo inexistentes. Y desde luego Jerusalén ahora mismo no existen. O sea, existen algunas relaciones meramente comerciales, profesionales, porque no queda más, pero muy basadas en el miedo. La mayoría de israelíes judíos que conozco no se atreven a entrar en zonas palestinas hiperinofensivas. Palestinos que no se atreven a hacer recorridos muy simples por miedo a ser agredidos por colonos o a general o a estar en lugares públicos. Esto ha ido cambiando un poco. Cada vez se ve más palestinos que se atreven a hacer la compra en el oeste, que está unido por un tranvía y que suelen hacerlo, pero al principio nada, se Ujú. rompió por completo. Mucho Voy miedo había. abriendo un poco aquí el turno de preguntas que me van llegando a través del chat. Hace unos minutos Charo García escribía lo siguiente. No lo veis algunos porque está escrito en mensaje directo a mí, pero lo leo. Antonio, ¿qué dicen en Israel sobre el ataque a los ayudantes del cocinero José Andrés y sus muertes? ¿Cómo lo justifican? Es la pregunta. Bueno, un poco supongo que es una pregunta que escribió en el momento, en el ratito que estábamos hablando sobre la actitud del pueblo israelí sobre todo esto, en este caso, concretamente sobre este atentado de la semana pasada. Bueno, es algo que ha tenido mucho más peso fuera que aquí. Aquí básicamente se ha cubierto desde la perspectiva de las consecuencias, es decir, tenemos miedo a que esto, como al final ha pasado en cierto modo, influya en nuestra capacidad de mantener la guerra, ¿no? Es básicamente cómo se ha tratado, cómo se ha cubierto y no ha habido mucho más debate al respecto, la verdad. O sea, obviamente es importante, pero o sea, Ujú. no ha tenido mucho más peso fuera. ¿Y tú a nivel periodístico, crees que has notado un mayor peso que otras noticias? Quiero decir, yo por ejemplo recuerdo en uno de los primeros ataques grandes que hubo contra un hospital Mm. al principio, prácticamente, si no fue en Sí. octubre, fue a inicios de noviembre, que aquello sí que removió mucho toda la actitud internacional. La semana pasada sí que, bueno, ¿no? Este llamado, entre comillas, yo le pondría muchas comillas, toque de atención de Biden a Netanyahu.
¿Tú crees que cambia algo en el sentido también de la actitud internacional? ¿O es simplemente otra falsa alarma, otra bomba de humo que se deshará, que se desvanecerá con el paso de las semanas? No, yo creo que sí, yo creo que posiblemente la conversación telefónica del otro día entre Joe Biden y Netanyahu es la primera que sí que genera algo, bueno, algo yo creo que tiene su peso, que es lo de la apertura del paso de Erez y el uso del puerto de Asdod para para introducir ayuda humanitaria, básicamente mm, porque no ha habido nada como eso y durante meses Israel ha argumentado que el tema del hambre en Gaza era solamente por ineficiencia en la distribución y que ellos no, o sea, que no era tema de que ellos no tenían un problema, no había un problema de acceso, ¿no? Que obviamente no es el único problema, pero que no había un problema. Entonces, pues, al final no abres sin un problema de acceso, ¿no? Fue un reconocimiento de la ley de contradicción y fue tomar una decisión que ellos jamás hubiesen tomado por su cuenta. Por lo cual creo que sí. A ver, yo creo que aquí hay dos cosas. Una, contextualizar, es decir, lo de siempre que es un tema del que hablamos mucho, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de cómo se vive, hay una especie de odio hacia Netanyahu, que es una persona que genera reacciones muy viscerales, y sus críticos hablan del aislamiento inédito de Israel y tal. Bueno, o sea, un aislamiento es otra cosa. Un aislamiento es que Israel no estuviese concursando el próximo mes en Eurovisión, ni sus Ujú. equipos de fútbol compitiendo, o que algún país árabe hubiese cortado relaciones diplomáticas, es decir, hablar de los países árabes, o que la Unión Europea pidiese un alto el fuego permanente que no lo pide, o que Estados Unidos dejase de proporcionar armas, que no ha dejado de proporcionar armas en ningún momento y acaba de aprobar una última partida y ha votado tres resoluciones de alto el fuego. Eso no es un aislamiento internacional. O sea, la cosa es que haya gente que quiera. O sea, yo tengo la impresión de que hay una mezcla de wishful thinking y de interés político en Israel por vender que existe un aislamiento que no existe. Ujú. Lo que sí que siento, pero igual ahí también entra el tema de que pensamos que todo el mundo piensa lo mismo que nosotros. Y Ya. cuando uno va a España en Navidades, descubre que está muy bien que la gente no solo piensa en esto, ¿no? Sí que creo que existe un deterioro inmenso de la imagen internacional de Israel, que todavía no hemos visto las consecuencias, pero creo que se ha generado también una desconexión entre población y mandatarios, ¿no? Es decir, una cosa es que no se bloquee, pero hoy es un nombre tóxico, yo creo, para mucha gente, Israel. O sea, la imagen del país, un país en el que Josep Borrell, que ahora es el que hace las declaraciones quizás más críticas dentro de la Unión Europea, se fue a un kibutz porque en esa época todavía Israel representaba un cierto modelo con los kibutz de socialismo, de gente que se iba ahí por ideas. Era un país que tenía absolutamente otro nombre, ¿no? Y varios Ujú. dirigentes europeos tienen ese pasado, ¿no? Eso es algo que obviamente hoy es un país asociado completamente a otra cosa, ¿no? De hecho, ahora que hablas de esto, creo que viene muy bien. Voy a leer una pregunta de alguien que se hace llamar Mukali. No es la primera en el orden, pero las voy a leer todas, así que no os preocupéis. Lo que pasa es que esta pregunta de Mukali creo que viene muy al hilo de este punto de la conversación. Y me escribía que, ¿qué opinas de la doble moral de la comunidad internacional? Indica concretamente en relación a juzgar de forma diferente a Israel y Rusia en las guerras que están llevando a cabo. Pues yo creo que primero, o sea, desnuda mucho una realidad que creo que todos somos conscientes de ella, es decir, que Occidente tiene un problema de legitimidad, eh, porque presentar cada cosa que hace Occidente como guiada, no te presentas como el faro de los valores y das lecciones sobre eso y en realidad luego pues es que las cosas quedan muy en evidencia, ¿no? Como en este caso. Entonces yo creo que eso uno, por un lado, tiene una influencia en el estatus de Occidente a la hora de sus relaciones con otros países. Una prueba muy grande es Sudáfrica, ¿no? Es decir, un país que sufrió el apartheid y que es quien está llevando ahora el caso al Tribunal Internacional de La Haya. Yo creo que hasta que no estás fuera no te das cuenta
de hasta qué punto hay gente que mira a otros países, de hasta qué punto hay otros países es decir, India, o sea, más de 1.000 millones de habitantes, son países de los que sabemos muy poco, hablamos muy Ujú, poco, Sudáfrica, y son países donde existen relaciones comerciales, turísticas o miradas que, que son muy importantes, ¿no? No todo el mundo nos mira a nosotros, ni todo el mundo sueña con estudiar donde nosotros, ni con ver el mundo, ¿no? Entonces, esa indignación que a veces se ridiculiza, es genuina y es muy lógica. Y lo que pasa es que además, como la guerra a Ucrania y esto han estado muy seguidos, claro, es que ha cantado mucho, ¿no? ujú, Eh, Luego, aparte, creo que genera otro problema y es que da munición a los que no tienen precisamente nada de lo que enorgullecerse, ¿no? En un ejercicio de cinismo enorme. Esto pasó con Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia, que decía hace poco, si no pueden dormir por lo que pasa en Ucrania, imaginen que son palestinos y nosotros Israel. Es decir, utilizaba un elemento legítimo que era el poner en evidencia eso para un beneficio propio que era muy cínico y muy explotador, ¿no? Pero claro, sí, creo que nos hemos dejado los occidentales, los europeos, unos cuantos girones de legitimidad para determinadas cosas con esto. Tengo por aquí, Antonio, otra pregunta que escribía Ana Fernández, creo que un poquito más personal sobre tu experiencia profesional, y decía lo siguiente: ¿qué huella psicológica crees que le puede dejar a un periodista ser corresponsal de guerra? ¿Se necesita supervisión psicológica para afrontar ese trabajo? Mira, justo hablaba con una excompañera sobre eso hoy. Eh, Ella me contaba, yo no sabía que otros medios como el New York Times, etcétera, están cuidando más precisamente todo ese tema del seguimiento psicológico. En mi periódico no existe, creo que todavía vamos unos pasos por ahí. Yo no me considero del todo un corresponsal de guerra, es decir, he estado en Ucrania, he estado en la guerra en Nagorno-Karabaj. No soy el típico, o sea, creo que en mi periodismo, bueno, hay un elemento analítico importante y me gusta tanto ir a un sitio e ir al frente y acercarme y tal, como tener una mirada más reposada a veces y tal. O sea, no soy el periodista de guerra típico que va ahí y que busca la imagen, que eso está más, a veces más vinculado menos al periódico, más a la tele, al chaleco, que obviamente tengo y utilizo, pero no es como mi segunda prenda, ¿no? Eh, Me gusta a veces más las historias, o sea, es como, o sea, creo que me interesa más la gente sencilla, las víctimas, los sufrimientos que son muy humanos y además ahí es donde sí que somos todos absolutamente iguales. O sea, en lugar del mundo al que vayas, pese a las diferencias culturales que obviamente existen y que configuran lo que somos, pero al final todos queremos un poco lo mismo, ¿no? Y tenemos reacciones muy similares a las mismas situaciones, ¿no? Un impulso muy fuerte de protección de la familia, de humanidad muy grande, pero también no, en fin. Bueno, en cuanto a mí, yo tengo la impresión, que es lo que hablaba hoy con mis compañeras, de que yo ahora estoy pedaleando, dándole a la bicicleta, tengo que, o sea, básicamente escribo a diario, estoy muy metido en esto y que ya más adelante me daré cuenta un poco De lo de que está todo, pasando. porque al final el no poder entrar en Gaza me ahorra mucho sufrimiento, aunque periodísticamente sea un reto, me ahorra mucho sufrimiento de no estar viendo con mis ojos día a día ese sufrimiento, pero estoy rodeado de sufrimiento porque vivo en eso, porque de repente estás, es decir, yo me escribo, hablar directamente es muy complicado por las redes en Gaza, pero obviamente me escribo con gente, nos mandamos audios sobre todo y escribes artículos y claro, gente está pasándolo fatal. Eh, Gente desesperada que se ha despedido de la vida ya, que ha rezado, que te pide
que te pide dinero para salir de Gaza, que te pide que reces por ellos, que no saben ya qué hacer. O sus historias, cuando te cuentan sus historias, la vida que tenían, la vida que tienen ahora, como es su día a día, el miedo a morir, el miedo por sus hijos. Es horrible, es horrible. Y cuando haces más reportajes, tienes la parte de Cisjordania, donde también descubres historias atroces, y luego toda la parte que he hecho de Israel, es decir, familias en los primeros días de desaparecidos que no sabían si generalmente gente que había ido al famoso festival este donde Ujú. murió, o sea, donde mataron a la mayoría y secuestraron a muchos y no aparecían todavía en las listas porque al principio era un caos, era tal el nivel del ataque que les pilló, les desbordó por completo, que no sabían si están vivos, si están muertos, que de repente surge un vídeo por ahí en Instagram donde ven a su hijo que lo cogen y parece que se lo llevan a Gaza, pero está medio sangre. O sea, debe ser horrible esa incertidumbre, ese sufrimiento, el sufrimiento de las familias de los rehenes que llevan 6 meses, no saben dónde están, que es de ellos. El otro día entrevisté a una mujer que su marido, bueno, pues estaban en el kibutz al lado de Gaza y, bueno, su último recuerdo, o sea, su marido lo mataron, pero básicamente fue una especie de cosa muy orgánica en la que entendieron que estaban intentando forzar la ventana para entrar y ella con el bebé y se miraron y en esa mirada los dos entendieron que era él, vete con el niño, yo me quedo y bueno, pues eh, ella huyó, la dispararon, estuvo como varios días ahí escondida hasta que la encontraron, intentó encontrar, ella quería, ya habían tenido ese hijo y habían hablado de tener un segundo hijo, intentó rescatar el cuerpo de él para extraer el esperma para hacer una fecundación in vitro, que es algo que suena muy raro, pero aquí se ha hecho en ocasiones con los soldados, pero había pasado demasiado tiempo, era muy difícil llegar allí, etcétera. Y bueno, pues claro, es decir, es lo de siempre, periodísticamente, como decimos, es una historia, pero Claro, pero la personalmente es muy duro. cantidad de sufrimiento con la que uno lidia a lo largo del día escuchando estas historias o contando bebés que van saliendo de los escombros por la tele porque no estás ahí para poder contar en tu crónica que al menos 6 cadáveres fueron de bebés, fueron sacados de los escombros, pues sí, es algo que entiendo que en algún momento cuando lo asiente todo y deje de pedalear, pues me daré cuenta de que sí, de que no es fácil. Yo lo doy como muy por sentado, pero no. Ujú. Y es una mínima parte del sufrimiento de cualquier persona que haya pasado por esto, ¿no? O sea, siempre es desde la mirada del de fuera, ¿no? Pero Ujú. no deja de estar, o sea, un nivel de exposición al dolor ajeno muy grande, sí. Sigo leyendo preguntas, Antonio, que nos llegan por aquí. Es un poco un regreso al tema que tratábamos antes de esta última cuestión. Escribía David hace unos segundos. Parece que diplomáticamente Israel se va quedando un poco más arrinconada a raíz del último ataque. A nivel mediático y social, a pie de calle, a nivel de calle, digamos, ¿se nota que internacionalmente se van aislando? Bueno, es un poco lo que he hablado. Yo creo que aquí ellos lo viven más como más que pasa, también por eso, por lo que toca un poco el mundo no nos entiende, ¿no? Eh, el propio Netanyahu ha jugado con esa idea, ¿no? De lo haremos con o sin, aunque el mundo no nos entienda y tal. Pero, por cierto, es que el otro día escuché una publicidad que salía de esto en YouTube cuando pones el vídeo y antes te sale la publicidad e iba de eso. O sea, que decir, un anuncio hablando de el mundo no nos entiende, ¿no? Para que Ujú. entendáis un poco lo metido que está. Yo creo que ellos lo viven de forma más exagerada de lo que es.
creo que tiene mucho que ver con todos los sectores de oposición a Netanyahu, con la sensación de que Netanyahu está entrando por motivos electorales y por supervivencia política, porque él tiene interés en mantenerse el poder en una lucha con Estados Unidos. Porque lo que pasa es que aquí el centro izquierda sionista, o sea, toda la gente que apoya esta guerra, por supuesto, y que no habría actuado de forma muy distinta, pero que está en contra de Netanyahu y estaría más abierta eventualmente, no ahora, pero en otro momento, a la creación de un Estado palestino, da muchísima importancia a las relaciones con Estados Unidos. Mientras que la derecha que gobierna ahora tiene un elemento más soberanista. Hay una frase que le gusta decir mucho al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que es de ultraderechista y tal, y así es como un poco el macarra del gobierno, que es: no somos una bandera más o sea, no somos una estrella más en la bandera de Estados Unidos, ¿no? Para reivindicar. Entonces, ahí es un poco en eso en lo que se mueve, en lo que se mueve eso, los que dicen: a ver, señores, es que sin Estados Unidos no podemos combatir una guerra, y desde luego, que es un evento que no hemos tocado, si hay eventualmente una guerra con Hezbollah o con Irán, necesitamos el apoyo del mundo, no nos podemos aislar, y la parte más derechista que vive esto como que nadie nos dé lecciones, ni los antisemitas de estos nos vengan a decir qué hacer o qué no hacer, se nos pide lo que no se pide a nadie. Esa idea siempre está súper presente, ¿no? La idea de muere mucha gente en Irak, en Siria, y nadie dice nada, pero como somos judíos nos someten a un nivel de escrutinio distinto. Ujú. Sigo leyendo cositas que nos llegan por aquí. Lorena te da las gracias por esta lección de historia del presente, Bueno. escribe, y te pregunta, ¿qué nos dirías del lugar que ocupan en este conflicto el uso de las redes sociales, la viralización de imágenes crudísimas captadas por teléfonos móviles de ciudadanos anónimos? En definitiva, la información que se difunde sin el filtro profesional y que también se aprovecha desde los propios medios periodísticos. Pues es muy interesante lo que plantea Lorena, y todo un reto, ¿no? A ver, claro, yo lo que siento es que los periodistas estamos acostumbrados a una forma de operar que, o veníamos cuando aprendíamos en la carrera, una forma de operar que ha cambiado con los teléfonos inteligentes. Pero a la vez ha planteado un reto supremo, que es: hay una inflación enorme de imágenes, hay inteligencia artificial y hay fakes. Una postura muy rígida en cuanto a eso supone básicamente perderte lo que supone que a ti como periodista no te dejan entrar, pero es que hay muchos gazatíes que están ahí, que están grabando las cosas. Pero no solo gazatíes, es que hay cientos de vídeos sobre eso. Escribe un artículo en TikTok o en Instagram de los propios israelíes captando cómo roban en una casa, cómo juegan con la ropa interior de las mujeres que encuentran en las casas, o cómo disparan o cómo destruyen un edificio por diversión. Entonces, cierto, eso lo graban ellos, pero entonces tenemos elementos de verificación. Cuando yo escribí ese artículo, hay una parte del periódico, y en general lo tienen todos, o sea, BBC, New York Times, Washington Post, todos tienen su Verify, también las agencias de noticias, que te permite verificar las imágenes con determinados límites, y eso es importante. Pero la realidad es que la inmensa mayoría de esas imágenes que están pasando no son falsas, son reales, y siguiendo una serie de protocolos tecnológicos que existen, bueno, o sea, o de tener cuidado y precauciones. En general, creo que no usar, o sea, no incluir eso en tu cobertura supone casi una forma de arrogancia, ¿no? O sea, hay una realidad que es que a mí no me deja, el ejército israelí no me deja entrar en ese sitio, pero en ese sitio hay mucha gente con un teléfono que está grabando estas cosas, ¿no? Y el hecho de que no sean periodistas profesionales no quita que sus imágenes tengan un profundo valor. Pero luego, aparte, están todos los canales que sí tienen gente dentro, porque ya la tenían: Al Jazeera, Al Arabi, etcétera. Obviamente, con todas las precauciones, entendiendo cuál es la agenda de cada uno, pero quiero decir, a veces las imágenes son las imágenes, ¿no? O sea, no hay mucha cuestión sobre las imágenes, ¿no? Sobre lo que pasa, ni siquiera, yo creo. Creo que el debate es la narrativa, más bien, pero imágenes hay muchas, o sea, hoy no, como lo que hablábamos, ¿no? El tema no es
que no se vea. O sea, la destrucción está ahí. La cuestión es qué ves en esa destrucción. Porque el acceso antes del 7 de octubre para un periodista a la Franja de Gaza era similar al que puede ser hoy en día todavía en Cisjordania o había algún tipo de control. Sí, había, o sea, era bastante más difícil. En Más o Cisjordania no hay control. Como Cisjordania tiene tres zonas distintas desde los acuerdos de Oslo y en la práctica hay muchas carreteras pensadas para los colonos o para el movimiento de israelíes que te permiten mucho movimiento y luego tú ya te puedes meter por cualquier lado. Ya no hay básicamente limitaciones hacia dónde puedes entrar o digamos no muchas, no muy distintas a las que encontrarías en España, que si vas a una urbanización privada en un alto, como en los asentamientos súper controlados con una cancela y no saben quién eres, pues no te van a dejar. Hay un elemento de peligro, obviamente, y hay un elemento de desconfianza, y cuando hay crisis, ir solo a determinados sitios, bueno, puedes vivir situaciones peligrosas porque de repente piensan que eres un israelí que te has perdido y eso me ha pasado y bueno, yo podría parecerlo y se generan situaciones tensas y sitios, campamentos de refugiados donde en realidad el que manda es el chaval con el Kalashnikov y bueno, obviamente no es que haya una policía ahí o sea, la autoridad es otra, ¿no? Y con los casos de los colonos también, porque además nos ven como los enemigos. España no ayuda mucho en estos meses. En algunas entrevistas desde que Pedro Sánchez estuvo en Rafah y tal, pues sí que he notado una hostilidad en algunas entrevistas que antes no existía. O sea, la gente tiene Ujú. claro cuál es la posición de España en esto, Claro. lo sabe y se nota. Pero bueno, es verdad que en mi caso, como siempre voy con el hebreo por delante, no se paran tanto a pensar si soy de fuera o si soy judío o no. Y creo que hay un elemento ahí asociativo no es un periodista extranjero en inglés que viene y que es de España, ¿no? Ujú. Bueno, el caso está en que en Gaza desde en 2007, que es cuando yo llegué, no sé cómo era antes, 2007 la toma Hamas, hay unos enfrentamientos ahí con el Fatah. O sea, hubo las elecciones el año antes, ganó Hamas. A partir de ahí hubo una especie como de enfrentamiento entre las dos grandes facciones palestinas. Y hubo unos días de enfrentamientos en los que los de Hamas echaron a los de Fatah de Gaza y tomaron el control. Ahí nos invitan a los periodistas para que veamos qué bien está ahora Gaza, que todo el mundo se siente segura y qué bien. Ismail Haniyeh, el líder. Y bueno, ahí solamente estaba el paso de Erez, que hoy está destrozado porque fue uno de los objetivos del ataque, que era el paso fronterizo para pasajeros entre Israel y Gaza. Entonces es muy marciano porque es como una peli de ciencia ficción, no te encuentras prácticamente con nadie, recibes órdenes desde arriba, 1000 turnos, 1000 medidas de seguridad, etcétera, ¿no? Y un proceso largo, pero bueno, no demasiado complicado en realidad. Luego ya te lo sabes y tal. Y ese es el paso que había, el único que cruzaban. Y luego lo que empezó a pasar es que las autoridades de Hamas, cuando ya fueron consolidando una especie de gobierno propio, porque aquí lo que ha pasado durante mucho tiempo es que cada uno se consideraba el gobierno legítimo y tenía sus sellitos en los documentos, ponía Autoridad Nacional Palestina y tenías que intentar entender si el aguilita y el tal era Gaza o era la Autoridad Nacional Palestina internacionalmente reconocida, la de Cisjordania. Crearon eso y crearon un sistema pues de control. Entonces, por ejemplo, al principio en la entrada lo que había era unos señores de Hamas que te cacheaban y que sobre todo se encargaban de que no llevases alcohol y tenían un agujero ahí muy grande donde estaban todas las botellas de alcohol que intentaban introducir todavía los cooperantes. La agencia internacional fueron imponiendo la prohibición del alcohol en Gaza, por ejemplo. Una serie de medidas ahí. Y luego, esto no existía exactamente tan así cuando yo me fui, pero ahora que he vuelto ya habían establecido un sistema en el que tenías que tener lo que ellos llamaban un sponsor, que en realidad es lo que en periodismo llamamos un fixer, es decir, un productor, que es una persona que te ayuda con la traducción y con los contactos en el ámbito local, que eso es fundamental en un contexto de guerra, es decir,
En Ucrania tú no puedes coger, irte con el coche a cualquier lado sin conocer a nadie, sino que necesitas una persona que dé el lugar y que en un momento dado pueda hacer unas llamadas o que pueda pensar contigo a dónde ir cuando piensas en un tema o donde pueda haber una historia. Son una parte fundamental y desgraciadamente bastante anónima de nuestro trabajo en determinados contextos. Yo aquí los uso muy poco porque me apaño con las lenguas, pero en determinados contextos, por ejemplo, ahora en Cisjordania, en sitios más peligrosos sí que voy acompañado, eh, y porque hablo mejor hebreo que árabe, entonces con el árabe, cuando me tengo que apañar, me apaño, pero si alguien me puede traducir, pues lo prefiero. Pero Ujú. sobre todo porque hoy entrar en un campamento de refugiados de Cisjordania, tú solo, Oli, no me conocéis de nada, pero contarme cuántas, o sea, en fin, obviamente Sí, es un no, porque poco piensan que eres un complicado. espía. Entonces tienes que llegar y aquí hay unos elementos muy claros ¿cómo se llaman ellos? Por los patronímicos, ¿no? Tienen muy claro quién es Abu Daif, quién es Abu Mohammed, de dónde vienen, de qué familia y, y se conecta mucho. En el momento en el que entras, ya todo el grupo de WhatsApp del campo ha recibido la foto y hasta que alguien dice, no, no, este es bien, este le conozco, este trabaja con periodistas, y entonces ya no se generan situaciones de esas, ¿no? Pero en Gaza, perdón que me perdí un poco No, con por eso, me he favor. enrollado, era obligatorio, era una forma de control del gobierno de Hamas, de tener claro con quién estás, y bueno, en general yo creo que de regular. Hamas siempre ha tenido mucho miedo a que con los periodistas se colasen espías. Es decir, que al final, bueno, pues eso, que de cada 50 que entrábamos, que éramos periodistas, pues hubiese uno que no lo era. Y por eso empezaron mucho a regular eso. Bueno, o sea, nunca te negaban la entrada, a mí nunca me la han negado. Yo fui varias veces antes del 7 de octubre y nunca me la negaban, pero también es verdad que, bueno, tenía el sponsor y es una persona de Ujú. ahí local que ya conocían de hace mucho tiempo. Aquí nos vamos a quedar todos con ganitas de más, pero el tiempo va llegando a su final. Eh, Hay quien te pregunta por aquí si nos puedes dar tu Instagram para poder seguirte. Yo recuerdo que Antonio Pita trabaja en El País, que escribe a diario en El País. También lo podéis escuchar en el podcast diario que publica El País de vez en cuando. Bueno, nos comentará él. Pero entre todas estas informaciones, que ahora nos comentarás lo que te apetezca, te traslado una pregunta de Ana Fernández que me llegó hace un ratito y con una cuestión muy interesante que a mí se me ocurrió justo antes de la entrevista. Y era preguntarte si te planteas escribir un libro en algún momento. Ella escribe cuando vuelvas a España, pero yo lo ampliaría, ¿no? Es decir, en relación a todas estas experiencias, ¿alguna vez has pensado en dejar esto por escrito en una publicación personal más, digamos, larga y tendida que un artículo de periódico? Bueno, o sea, lo del Instagram, el tema está en que no pongo fotos porque precisamente como cubro países que no tienen relaciones diplomáticas, ya me viene una situación un poco incómoda de dame tu Instagram. Ah, bueno, se supone que no has estado aquí, entonces, bueno, por eso, vamos, yo lo daré, pero lleva meses y meses sin más. La última foto es de Galicia, vamos. Y, y sobre lo otro, pues es que tengo sentimientos muy contradictorios con eso. Por un lado, soy un periodista muy de empresa, o muy de periódico, no me gusta hablar de empresa en esto, pero muy de periódico, o sea, yo me guardo muy pocas cosas para mí, eh, creo mucho en que a veces hace eso, en fin, en aportar al periódico y en mi trabajo y menos en mi marca personal, ¿no? Y la prueba es que tengo muy poco en redes sociales, muchas veces no cuelgo mis artículos, hago fotos y vídeos que no comparto, o sea, cuido muy poco eso. Y en general siempre he sentido, me da un poco de cosa esa sensación de que cuando eres periodista corresponsal tienes que escribir un libro, ¿no?
los que escriben el libro te suelen argumentar con razón que es que ellos sienten que fuera de su cobertura se le quedan fuera cosas que quieren plasmar en un libro. Claro, eso a lo mejor tiene más sentido en radio o en televisión, que son formatos más cortos, pero por lo general, pero en el mío no tanto, yo casi todo lo pongo ahí. Y además, cuando yo no he tenido ese concepto y no he tomado muy pocas notas, tengo muy poco ordenado cosas para eso. Pero es verdad que últimamente cada vez más gente me lo ha dicho. Me siento un poco tonto también, como decía Antonio. Pues sí, quizás deberías. Pero claro, entonces mi pensamiento es, joder, si durante 6 meses no he estado con la mente en el libro, escribiendo anécdotas o cosas que me puedan interesar para el libro, no te vas a poner ahora que han pasado 6 meses. Conclusión, no lo tengo claro. Pero Mm. bueno, pero lo tomo nota porque no, desde Nosotros luego, no eres la lo única estaremos que, esperando, no eres deseosos. la única que lo ha pensado, ¿no? Pues querido Antonio, se me quedan todavía preguntas. Os pido perdón a todos los que tan amablemente habéis participado, naturalmente a todos los que estáis ahí, pero ahora me refiero a los que habéis participado escribiendo vuestras preguntas a través del chat. Pero creo que vamos a respetar nuestro tiempo de 1 hora y media de charla, súper interesante. Vamos a concederle a Antonio su merecido descanso, que allí son, en Jerusalén son las 9:30 de la noche y me imagino que están siendo jornadas largas y duras como para que te merezcas el descanso de manera puntual y sin que te robemos un minuto más. Antonio, ha sido un placer. Muchísimas gracias por este tiempo que nos has concedido. Nada, gracias a vosotros y vosotras por, bueno, por también vuestro tiempo, por la invitación y por el interés que, bueno, siempre es bonito como persona y como periodista, ¿no? Saber que hay gente que le interesa y es bonito. Aquí está, ya sabes que es el Instituto Cervantes de Lisboa, es tu casa, te esperamos cuando visites la ciudad. A todos los demás, los que estáis hoy aquí siguiéndonos, os recuerdo que nuestro ciclo continúa, que el 6 de mayo, lunes, como siempre, a la misma hora que hoy, a las 18 horas de Portugal, tenemos otra cita. En esa ocasión será con Fernando Duclos, un periodista argentino conocido en redes sociales como Periodistán, nombre que, bueno, que hace referencia a su gran conocimiento, muchos viajes que ha realizado a través de los diferentes TANES, Afganistán, Tayikistán, Pakistán, etcétera. Bueno, con él estaremos el 6 de mayo, os espero aquí a todos y hasta entonces, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias al Instituto Cervantes de Lisboa por apoyar este proyecto y una vez más, Antonio, muchas gracias, mucha suerte y hasta pronto, espero. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Gracias.